Amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente en este programa Aprender y Compartir. En esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un extraordinario atleta, profesionista, miembro activo de la comunidad universitaria y por supuesto una personalidad del fútbol americano en México. Es un placer saludar a nuestro amigo Félix Buendía Mata. ¿Cómo estás, Félix? Mi querido coach, muchas gracias por este espacio. Realmente de las veces que he compartido, hemos compartido muy poco, coach, muy pocas ocasiones, pero esas veces que hemos compartido han sido para mí muy impactantes en el buen sentido y sí hoy le puedo decir que aportaron mucho a lo que pude hacer y a lo que está por venir, coach. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu gentil comentario, Félix. Y amigos, pues en realidad hablar de Félix Buendía nos va a llevar un buen tiempo porque tiene una extraordinaria y larga trayectoria en el medio deportivo, particularmente en el fútbol americano. Quiero iniciar mencionándoles que Félix inició jugando fútbol americano desde pequeñito, a los 8 años y participó activamente en diferentes espacios, principalmente en el Club Águilas Azules, en categorías infantiles. Después, de una manera circunstancial y divertida, acompaña a un amigo que se iba a probar en el equipo del TEC Ciudad de México. El amigo finalmente queda afuera y Félix termina jugando justamente en este equipo en el TEC Ciudad de México. Después se integra al equipo de la preparatoria número 5 y de ahí posteriormente juega las categorías intermedias ya en los Pumas de Universidad CEU. Posteriormente, Félix juega sus 5 años en la universidad, justamente en el campus CEU, y tiene una extraordinaria trayectoria. Seguramente Félix en esta primera década de los años 2000 es uno de los jugadores más destacados de la universidad y del fútbol nacional. Félix jugó como tackle defensivo y fue seleccionado ideal en 3 ocasiones. Adicionalmente, fue en 3 ocasiones seleccionado como el mejor liniero defensivo de la liga. También fue nombrado en 2006 el mejor liniero defensivo en 2006. Fue 3 veces seleccionado ideal, 3 veces seleccionado nacional. Tuvo también un récord que parece que sigue vigente en la liga, en la ONEFA, de capturas de quarterback por parte de un tackle defensivo. Y bueno, pues también Félix fue reconocido en uno de estos años como el mejor jugador de fútbol americano de la UNAM, el mejor jugador estudiante de fútbol americano en la UNAM. Fue también distinguido como uno de los finalistas del premio Puma a lo mejor del deporte universitario. Eh, Cuando termina su elegibilidad en Liga Mayor, todavía participa en el fútbol americano en Europa, en Italia específicamente, y después con los Drags de los Sharks de Palermo, ¿verdad, Félix? Sí, exactamente, coach. Después de esto se reencuentra con México y es uno de los pioneros de esta nueva liga profesional que hoy vivimos con los Condors. Asimismo, Félix ha sido coach en diferentes categorías, teniendo un récord muy importante en la liga universitaria como coach de los Búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración, con quienes ganó 10 campeonatos en 10 años. Eh, por otro lado, por supuesto, fue head coach del equipo de Liga Mayor y del programa de fútbol americano de los Pumas CU, y tuvo otro gran logro como coach con el equipo Condors, el cual tomó en último lugar y en solo 2 años
logró llevar hasta el campeonato. Entonces, la realidad es que la trayectoria en fútbol americano de Félix es extraordinaria. Evidentemente fue uno de los capitanes más distinguidos en su época como jugador, y esto le ganó el respeto de propios y de extraños. Pero como mencionaba antes, es también un excelente estudiante y profesionista. Él es licenciado en administración, tiene también algunas especialidades eh, en mercadotecnia. Félix también tiene una maestría en el área docente, combinada también con la educación física, y actualmente está involucrado en un proyecto con MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el área de liderazgo e innovación. Entonces, como ustedes pueden apreciar, Félix además tiene ya 11 años como profesor en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una trayectoria extraordinaria para un hombre muy joven y que sabemos que está muy comprometido con lo que hace, y es una excelente elección para que hoy justamente platiquemos acerca de ese concepto, compromiso. Si te parece bien, Félix, brevemente daré yo una propuesta de lo que considero que podemos considerar compromiso, y de ahí partimos. En mi opinión, compromiso tiene dos vertientes. Por una parte, el compromiso es el cumplir una obligación que uno mismo determina. Es la comprobación de una voluntad personal. Y por otro lado, también el compromiso tiene que ver a nivel grupal con otros, cuando establecemos intereses, voluntades en común, ya sea con otra persona o con un grupo de personas, y trabajamos específicamente de tal manera que ese acuerdo de voluntades llegue a cumplirse. ¿Te parece bien, Félix, que con esto en mente iniciemos hablando de cómo se da el compromiso en el ámbito del deporte? ¿Qué te parece? Con mucho gusto, mi coach, con mucho gusto abordamos ese tema. Y me tocó a mí estar en dos, pero bueno, tanto en el alto rendimiento como en la parte formativa, ¿no? Y ahí se ve cómo ese sentido de pertenencia cambia radicalmente. Mientras en el deporte formativo vamos queriendo añadir esos valores para los muchachos, en especial de disciplina. Yo no buscaba talento en los Búfalos, yo buscaba que los muchachos se sintieran bien, que se enamoraran del deporte, que entraran a un estilo de vida saludable y que practicaran esos valores y esas competencias que adquirían en las aulas a diferentes niveles. Pero ahí los mejores jugadores que tuve fueron los muchachos que adquirieron esa disciplina. Había otros tantos con buenas habilidades que iban un día, 2 días. Al final de los meses no terminaban dentro del equipo, porque el equipo no buscaba eso, el equipo no buscaba grandes atletas, sino buscaba jugadores comprometidos con el equipo y comprometidos con ellos, ¿no? También porque el fútbol americano, para mí que es una forma de vida, un estilo de vida, es muy sagrado, ¿no? Y hay que respetarlo y hay que hacer que lo respeten los demás, ¿no? Y entonces, bajo esos valores y esa premisa, fuimos encontrando que era atractivo para los muchachos, ¿no? Yo de inicio pensé que con solo pararme y decir que fui el capitán de los Pumas y que venía de Italia, todos iban a volver locos porque los coachara. Y en el primer entrenamiento de Búfalos éramos 3 coaches y eran 2 jugadores, ¿no? Y ese reto estuvo interesante porque no era así, no era la fama, traía a las personas, sino la transpiración, ¿no? De pegar carteles, ir a los salones a explicarles el proyecto, de qué les ofrecíamos, qué necesitábamos. Y fue transpiración, ¿no? Fueron 2 días de ir a cada salón de la facultad a decirle a todos los alumnos y todas las generaciones que
que había un proyecto que ellos podían ser parte de él y que no necesitan absolutamente saber nada. Y me llegaron nuevos, gente que por primera vez empezó a correr, ¿no? Empezó a agarrar un balón y empezó a tener esa interacción con más personas. Y esos son de los logros más importantes que me llevo yo, porque me llegaron chavos tartamudos, Claro. chavos con unos problemas en casa, coach, que de veras no nos imaginamos, de golpeados, unos abusados sexualmente de ellos, y que fueron de los casos que detectamos que estos chavos se tenían que dar sí o sí, ¿no? Y se tienen que dar sí o sí porque el deporte iba a ser una gran herramienta para que se pudieran desarrollar a lo largo de la vida. Y eso hicimos, ¿no? Eso hicimos, nos centramos en la formación, tenemos un gran apoyo por parte de la dirección siempre creyó en el proyecto, siempre le apostó, entonces nos ayudaba a contratar coaches para que tuvieran un grado de especialización los muchachos y que tuvieran ese sentido de pertenencia, y al final, el primer año que estuvimos, llegamos a la final, la perdimos, y a partir de ahí fueron triunfo tras triunfo, tras triunfo, tras triunfo, pero basado en ese compromiso jugador-coach, coach-jugador, y la autoridad arropándonos muy bien en este programa. Me llama mucho la atención y creo que es un buen punto de partida cuando hablamos en general de cómo se da el compromiso en el deporte. Tú mencionas algunos elementos muy distintivos y uno de ellos es el sentido humano, el que existe una claridad por parte de los coaches de para qué están ahí, de que ellos conozcan con claridad cuál es su misión, cuál es la sustancia de su trabajo y estén atentos a las necesidades de muchachos que son seres humanos. Entonces, este compromiso, los coaches normalmente lo dan por un hecho y creo que es importante que el coach lo diga, que el coach articule y mencione para qué está ahí y a qué se compromete. ¿Cuál es la decisión del coach de una manera clara y firme para entonces ponerse a trabajar en un proyecto? Y por otra parte, justamente como a nivel grupal, los atletas, los coaches pueden lograr tomar una decisión para comprometerse con un proyecto. A mí me parece que muchas veces, Félix, la gente llega a confundir lo que es prometer y comprometerse. Es muy fácil prometer porque finalmente prometer es una articulación de una idea unilateral de voluntad, pero finalmente el compromiso es la comprobación de esa idea. El compromiso tiene que ver con acción. ¿Estarás de acuerdo en eso, Félix? ¿Cómo se da esta diferencia entre promesas y compromiso y cómo aterriza en el deporte en general esta acción para tomar una decisión y vivir con ella? Sí, sí están muy unidas, y los coaches podemos prometer muchísimas cosas, ¿no? Y yo, más que prometer, poníamos objetivos muy claros, ¿no? Que era tratar de ser los mejores, ¿no? Y hacer lo posible por ser los mejores. No los mejores quizá en el campo, sino en todos los procesos, en todos y cada uno de los procesos, para que llegue el juego y uno estar tranquilo en que entrenó bien, que simuló las situaciones que se nos podían presentar en algún juego y que vamos a dominar todas y cada una de esas. Y además, esta parte humana, cómo enganchas, cómo haces clic con el jugador y el coach para que sepan que en este equipo las cosas se hacen así, por esto y para esto, ¿no? Que es lo más importante. Y ahí es donde ya en la parte competitiva es complicado, ¿no? Es complicado porque la competencia es brutal, ¿no? Y si uno de tus coaches no converge con esa energía, pues ya, y esos objetivos, pues te está un poco boicoteando el trabajo.
Por eso tienes que ser muy, muy estructurado en la forma en que das los mensajes, tanto a los coaches como a los jugadores, para que en ningún momento pueda haber ese mensaje doble, ¿no? Que tanto daño nos hace. Pero al final, y una definición de éxito es el, da todo lo que puedas dar, ¿no? Para hacer la mejor versión de ti. Si lo hiciste y lo trataste de hacer, aunque no ganes un campeonato, eres un hombre exitoso. Y eso es lo que tratábamos de, o lo que tratamos día con día de decirle a los jugadores, ¿no? Tú haz tu mejor esfuerzo el día de hoy para que mañana puedas ponerte un anillo, ¿no? Para que la meta esté siempre presente dentro de este mundo del alto rendimiento y para que poder sacar lo mejor de cada versión de los muchachos. Y a mí me parece muy interesante lo que mencionas porque conecta con la claridad. Es decir, cuando nosotros tenemos un objetivo, una meta y objetivos claros y tenemos un propósito claro, entonces es mucho más factible que nos podamos comprometer. Muchas veces el coach da por hecho que, como tú mencionabas en tu primer comentario, solo porque hay una figura trascendente con una trayectoria importante, de inmediato los demás van a respetar y se van a sumar al esfuerzo. Y la verdad es que es un proceso. Y como tú lo mencionas, ese proceso tiene que ver con involucrar a esos jóvenes, a esos coaches, para que tomen una decisión propia, vivan con las consecuencias de esa decisión, pero que además los coaches orienten ese esfuerzo, además poniendo el ejemplo. Muchas veces el coach pide compromiso sin corresponder a ello. ¿Qué opinas cuando esto sucede y qué acciones deben de tomarse, Félix? Pues en mi experiencia, la confianza y el compromiso se deben de sembrar y regar día con día, ¿no? Y va a ser muy difícil poder llegar a ese compromiso ideal. Pero si tú cometes un solo error, si cometes un, si tú dices los jugadores no pueden llegar tarde y tú llegas tarde, ahí se acaba el compromiso. Y ya para volver a enmendar ese error, prácticamente es muy difícil o imposible, ¿no? Entonces, el famoso predicar con el ejemplo es la Biblia que tenemos que tener los coaches día con día, ¿no? Porque es muy difícil construirla y derribarla en un abrir y cerrar de ojos, pasa eso. ¿No? Y además el trabajo, el esfuerzo está íntimamente ligado con el compromiso. Es decir, eh, la gente tiene talento y tiene que desarrollarlo. La gente tiene habilidades, tiene que desarrollarlas. La gente tiene potencial y puede desarrollarlas si establece con claridad un enunciado y se compromete a dar su mejor esfuerzo, como tú mencionabas, donde nada está garantizado. Nadie garantiza el triunfo, nadie garantiza una derrota, nadie garantiza la salud. Sin embargo, el tomar las decisiones, el tener esa voluntad para decidir lo que se quiere hacer y trabajar en ello, esas acciones son las que realmente representan un compromiso. Y evidentemente, Félix, hay diferentes niveles de compromiso y hay diferentes tipos de compromiso. En el deporte, sin duda, tú has visto cómo en diferentes disciplinas se habla de compromiso justamente cuando hay dedicación, cuando hay esfuerzo, cuando hay respeto, cuando se respetan las reglas y cuando existe una mentalidad de superación. ¿Qué opinas de esto, Félix? Claro, la mejora continua debe de ser un enunciado que esté presente en la vida de cada uno, ¿no? Irnos a dormir con la tranquilidad de que fuimos mejor que nuestra versión del día anterior es muy satisfactorio. Y sin querer compararnos con el de al lado, porque el de al lado siempre va a tener alguna habilidad mejor que nosotros y eso es muy normal, ¿no? Pero la habilidad que tengamos nosotros hay que desarrollarla totalmente al máximo
con esa motivación, ¿no? Esa motivación de pertenecer en el alto rendimiento a uno de los mejores equipos de México, ¿no? De decir, aquí o tengo a los mejores o tengo a los que tienen el potencial de ser los mejores en el país, ¿no? Para poder sacar lo mejor de ellos y se convierte en una cultura, ¿no? Esta parte de ser mejor, ser mejor, ser mejor, sin castigar el error, ¿no? Porque luego el error es la escalera que te vas a subir a los triunfos realmente, ¿no? O sea, quien no comete errores es el que no juega, quien no comete errores es el que no manda una jugada, quien no decide jugársela en cuarta. Eh, si no quiero cometer errores, pues voy a ser muy conservador y en mi estilo, pues no vas a llegar a mucho. Hay que tomar riesgos, ¿verdad? Y la vida misma es un riesgo. Y creo que se complementa bien lo que tú acabas de mencionar, Félix, justamente con el estar ahí independientemente de las circunstancias, independientemente de los resultados. La gente comprometida compra una idea de principio a fin. Y normalmente los atletas que viven un compromiso en todo este proceso se llevan una gran herramienta de vida que van a poder utilizar en muchos otros ámbitos. ¿Estás de acuerdo con esto? Totalmente, pero esa herramienta debe estar bien dirigida, porque me ha tocado ver compañeros y jugadores de que son talentosísimos, tienen un talento dentro del campo que pues, prácticamente no los tienes que escuchar, pero tienen unas cosas en la parte personal y familiar que los hace perder el control y no tener ese temple, ese carácter, esa determinación como para funcionar en los momentos difíciles, ¿no? Y es ahí donde yo veo que la familia eh, y el entrenador forman parte muy importante, porque ese talento se debe de dirigir correctamente para que desarrolle ese talento a la par de desarrollar esta fortaleza mental que te va a hacer ganar los juegos grandes, ¿no? Que no te va a hacer ganar a un equipo que ya sabes que le vas a ganar. Pero cuando las cosas se vuelven complicadas, cuando el estadio está a reventar, se tiene que tener ese talento dentro del campo y en la mente para poder llegar a hacer cosas grandes. Sin duda, sin duda. Y además, creo que por último, hablando de este tema de cómo se da el compromiso en el deporte, también a veces hay trampas y lamentablemente hay coaches que pretenden que los jugadores se comprometan con el coach. Y creo que es un grave error, porque el ego del coach desvía lo que verdaderamente debe de suceder. El compromiso es primero consigo mismo, con el equipo y con la institución. Creo que para que un coach pida un compromiso con él de parte de un atleta, el coach debe establecer un compromiso similar. Y muchas veces los coaches se ponen en esta posición de autoridad contundente en donde califican quién sí está comprometido y quién dejó de estarlo. Y se olvidan de que cuando es más de uno, también el coach debe de comprometerse con esas características, esas necesidades. Tú hablabas hace unos minutos de cómo hay situaciones personales, sociales, familiares de los atletas que hay que tomar en cuenta para poder lograr un compromiso. Claro, ¿no? Claro, el contexto es muy importante. Había jugadores que no les tenías que decir absolutamente nada para que estuvieran comprometidos, para que fueran bien en la escuela, para que fueran buenos hijos, para que trataran bien a las mujeres, ¿no? Porque es algo también ya muy importante dentro de esto, de este contexto 2020. Y no tenías ningún problema solitos. Evidentemente traían de casa ya prácticamente todo resuelto, ¿no? El papá, la mamá eran una guía extraordinaria en donde me tocó un chavo que estudia medicina, ¿no? Segundo año, 9-4, y era un excelente atleta, selección nacional, o un lanebacker que tiene beca en la Universidad Panamericana de 9-4, 9-5, impresionantes. O sea, son chavos que
la familia, la familia y su personalidad, pues los van a guiar directamente, pero hay otros, muchos, que tienen ausencias en casa, que hace que los coaches tomemos ese rol de guías, ¿no? No quiero decir de padres, pero sí de guías en este contexto de tanto del fútbol americano como de la vida. Y de esos, algunos, un 70-80% te hace caso y el otro 20%, pues de plano no, ¿no? Pero mientras tú como coach tengas ese compromiso legítimo de, de interesarte por llevar a bien la vida de un muchacho sin rumbo, esa es de las mejores satisfacciones que me ha podido dar la vida. Absolutamente, y estoy seguro que la gente que nos está amablemente escuchando y viendo está tomando nota de estos conceptos y de estos comentarios que gentilmente nos compartes, Félix. ¿Qué tal si nos vamos ahora a la organización, a la empresa en términos generales? ¿Cómo se manifiesta en términos generales, Félix, el compromiso en el ambiente organizacional? Pues ahorita, precisamente me tocó dar una plática, ¿no? Me tocó dar una plática a una empresa, Medical Care, en donde hablamos de la importancia del compromiso, ¿no? Y leyendo un libro de John Gordon llamado No Complaint Rule, eh, esta parte de la negatividad dentro del trabajo cuesta muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? En Estados Unidos que contabilizan todo, hay un dato que dice que de 150 a 200 billones de dólares cuesta la negatividad en el trabajo, ¿no? ¿Y cómo se expresa? Eh, bueno, sabemos todos que una sola persona en un piso puede generar tal ambiente que el clima organizacional sea muy malo para todos, ¿no? Y en cambio, el convertirte en una persona positiva, el autor lo determina como una vitamina C que contagie alegría, que contagie que estos propósitos y estos objetivos de la organización se puedan cumplir, es totalmente, bueno, y él le decía que era los que luchaban contra esos vampiros energéticos, ¿no? Y el compromiso está ahí, ¿no? Tú eres parte de un equipo, tú estás más allá del compromiso individual para ser el mejor en el compromiso común y eso es lo que le va a dar a cualquier organización ese distintivo para poder alcanzar esos objetivos. Conecto esta semblanza que nos presentas con la conciencia, que debe existir una conciencia del integrante de la organización de ese compromiso y que además debe haber una conciencia de la cultura organizacional, como tú lo mencionabas, el tener negatividad, el tener un vampiro organizacional que te está chupando energía o alguien que te está deteniendo cuando pretendes avanzar, es terriblemente dañino y es muy común en las organizaciones. Normalmente en el plano deportivo hay mayor control, hay más pasión, hay más entrega, hay una evidencia natural del deporte y en la vida organizacional, empresarial, es más difícil lograr que alguien se comprometa más allá de su horario de trabajo, que alguien se comprometa más allá del cubículo que le corresponde. La gente muchas veces se liga a un contrato y dice, esto dice mi contrato y yo voy a cumplir la estipulación de un contrato, lo cual es totalmente legítimo. Pero en realidad, en espíritu, las grandes empresas, las grandes organizaciones siempre tienen la voluntad y la disposición para ir más allá de lo que está solamente estipulado. ¿Qué opinas de esto, Félix? Eh, Totalmente de acuerdo. Y no sé si le pasó a usted, coach, pero dentro de un equipo de alto rendimiento, por ejemplo, los Pumas, los Cóndors, el head coach se convierte más en ese impulsor de la cultura que en esa parte estratégica y técnica del fútbol americano, ¿no? Yo más o menos me di mis tiempos y dije, bueno,
y me di cuenta de que un 80% era nada de fútbol. Era esta parte de ser un impulsor, un vigilante, un guardián de esa cultura en donde creemos estos entornos lo más cercano a lo ideal para que haya una comunicación entre directivos, entre coaches, entre jugadores, para realmente crear un gran ambiente de trabajo, ¿no? Y eso, y me di cuenta que el 20% ya era fútbol. Entonces, pues ya me empecé a capacitar un poco más en eso, ¿no? En esa parte del 80% para poder ser un mejor líder, un mejor creador de entornos virtuosos para que pudiéramos funcionar muy bien dentro del campo de juego. Y lo mismo, he visto que lo mismo sucede en las organizaciones, ¿no? Que los planos directivos realmente ven pocas cosas técnicas y muchísimo más es esos liderazgos en cuestión de sacar lo mejor de cada uno de sus colaboradores. Absolutamente de acuerdo. Sin duda, en la vida empresarial, en la vida organizacional, los dirigentes se convierten en head coaches y tienen esta responsabilidad de vigilar que se cumpla la misión, la visión de la empresa o de la organización, las reglamentaciones, los procedimientos a nivel general, y es muy importante que exista un conocimiento íntimo de los diferentes departamentos. Entonces, a mí me parece que lo que tú mencionas opera totalmente en la vida organizacional. Por eso el fútbol americano tiene una estructura que es reconocida mundialmente como el deporte que más se asemeja a la empresa en su estructura, cómo está conformado el staff, con un head coach, con coordinadores ofensivos, defensivos, especialistas por posiciones, especialistas médicos en psicología, en administración, representantes ante las ligas, representantes institucionales. Finalmente, cuando existe una idea clara y enunciados específicos, la gente se puede comprometer. Y creo que es muy importante definir a qué te comprometes y hasta dónde. Y creo que eso le permite a una organización fluir y tener resultados positivos. Pero como tú mencionabas, y estoy plenamente de acuerdo, para que exista la excelencia, tiene que haber un espíritu que va más allá del contrato. Y tiene que haber un compromiso que se manifiesta en acciones que precisamente se contagian y crean una cultura, como tú mencionabas, de esfuerzo, de disciplina, de trabajo y de compromiso. ¿Qué te parece, Félix, en este modelo organizacional, cuáles serían para ti los elementos más importantes para lograr un compromiso en una organización o en una empresa? Muy buena pregunta, coach. Yo doy algunas recomendaciones. La primera es el manejo del ego, ¿no? Esta parte de sacrificar objetivos personales por el objetivo de toda la organización, ¿no? Nos pasa en el fútbol americano, a veces eh, tú quieres darle el balón a ese corredor que pueda llegar a los 10 touchdowns y para que sea bueno para el equipo, pues bueno, haces un play action y termina anotando el ala cerrada, el receptor, ¿no? Es esa parte de, pues no siempre uno va a ser el protagonista del éxito. Hay veces que nos toca ser el anzuelo para que la organización pueda anotar, pueda llegar a esos objetivos. Otra cosa es la voluntad, ¿no? La voluntad de no darse por vencido nunca. Y es fácil decirlo cuando vas, siempre ganas, ¿no? Cuando estás en el triunfo, pero en la parte, cuando estás tirado en la lona, ahí es donde dudas, ¿no? Y quieres tirar la toalla y esa determinación va a hacer que no llegues a tirar la toalla en los momentos más difíciles. Sin duda, el ser positivo
ayuda muchísimo, ¿no? A que esos entornos se puedan sobrellevar con una mejor actitud y en muchos casos esa actitud positiva te puede sacar de cualquier problema, ¿no? Y en especial, muy específico, para mí son esas claves para llegar y crear compromiso. Excelente. ¿Qué te parece si ahora nos vamos al entorno familiar? En términos generales, Félix, ¿cómo se manifiesta o cómo se debe manifestar el compromiso en el desarrollo familiar? Ahí realmente la familia es una parte medular, ¿no? Porque la familia siempre va a estar comprometida contigo. Son los únicos integrantes que nunca se van a ir de tu vida. Y eh, a pesar de estudiar en escuelas públicas, con entornos difíciles, uno puede tener una gran educación dentro de casa, ¿no? Y que te enseñen esos valores. Me pasó, ¿no? De que eh, pues mi mamá sufrió de cáncer, ¿no? Y ver esa voluntad y ese compromiso con la familia, ¿no? Al final, ella podía tomar la decisión de no darse quimioterapias y sentirse bien y durar cierto tiempo, o el ir a 35 este, radioterapias en mes y medio, y sentirse muy mal, pero al final le tenía ese compromiso de ver a sus hijos crecer, ¿no? Y eso es de las primeras lecciones que me dio la vida, ¿no? Esa voluntad de no darte por vencido, y quizá que si tu cuerpo, tu ánimo muchas veces pasó por esta parte de renunciar y dejarte morir, pues por tu entorno familiar, tus hijos, pues puedes hacer absolutamente lo que sea, ¿no? Igual mi papá me comenta ahí en una anécdota mi mamá que a los 8 años yo le dije, papá, no vengas por mí, ¿no? No me gusta que vengas borracho. Mi papá era alcohólico y a partir de ahí, pues mi papá dejó de tomar y ahora me acompaña a todos mis partidos, ¿no? Tanto de jugador como coach. Entonces es algo que esos ejemplos de compromiso no te los va a dar un libro, no te los va a dar la televisión, sino son ejemplos cercanos que te dicen que el compromiso familiar va más allá de los límites posibles. Absolutamente de acuerdo y qué valiosa la, la anécdota que nos compartes ahora, esta descripción de específicamente cómo se puede manifestar este compromiso. Evidentemente, siempre todos los valores inician y terminan en la familia. Ese es el espacio más fértil para establecer principios y valores, revisarlos, trabajar con ellos. Y es el espacio sin duda más difícil de complementar, de madurar, y es el más fino porque tiene que ver con emociones, tiene que ver con apegos, tiene que ver con circunstancias esenciales para sobrevivir, tiene que ver con retos personales y grupales para enfrentar circunstancias diferentes en la vida. Y justamente cuando un niño puede escuchar a un padre que más allá de prometerle algo, se compromete, es muy, pero muy valioso para el crecimiento de ese niño y para crear un ambiente en la familia, ¿cierto, Félix? No, claro, no, completamente. Eso es lo que son los ejemplos cercanos que dicen no hay barreras, ¿no? O sea, eh, y ya que crece uno, lo madura y lo mastica mucho mejor y le da una admiración total a mis padres, ¿no? Que es donde, pues sí, es algo, ya era una enfermedad, era algo que no era un hábito, era una enfermedad, y con esa parte de compromiso pues le da la vuelta a todo, ¿no? Le dio la vuelta y pudo salir, ¿no? Y ahí es donde dices, sí, valió la pena sacrificar un bien común por el de la Claro. familia. Y la verdad es que el compromiso en la familia se da desde la posición de los hijos, desde la posición de los padres,
los padres mismos en su relación, los hijos mismos en su relación. Es muy complejo. Y sin duda, cuando tú mencionabas al inicio de nuestra plática cómo algunos atletas llegaban al equipo ya con una historia familiar complicada, difícil, traumática, qué importante es tener segundas oportunidades, qué importante es hacer un trabajo de revisión existencial. Casi siempre en las familias se establece un compromiso para crear una familia, que son dos voluntades de dos personas que pretenden formar este ente. Y, y la verdad es que las cosas son muy complejas y para que lleguen a buen fin requiere un trabajo constante, continuo, en una revisión de esos enunciados, y lo mismo va permeando con los hijos. Yo creo que el tema del compromiso con una familia es el más difícil, el más laborioso, pero sin duda el más satisfactorio. ¿Cómo crees, Félix, que este compromiso en el desarrollar un ambiente familiar impacta después al deporte y a la comunidad? Pues yo creo que en la empatía, ¿no? En la empatía de que te llegan jugadores quizá en la misma condición que llegaste tú al deporte. A mí me llegaban jugadores del 16, 17 años que les daban 10, 20 pesos para el transporte y pues evidentemente no tenían para el equipo, ¿no? Entonces, eh, yo les dije, si tienes la voluntad de jugar fútbol americano, no te vas a quedar sin jugar por eso, ¿no? Entonces, y no le resolvía el problema, le decía, toma, cómprate paletas y después vienes y las vendes aquí y esa lana la utilizas para generar más y más y más y más. Pero sí, o sea, esa parte de empatía, ¿no? Lo que me enseñó mi familia de, tú quieres jugar, hijo, aunque no tengamos dinero, vas, yo vendo quesadillas o alguna cosa para que puedas jugar. Y, y eso te hace cercano con los jugadores, ¿no? Eso te hace ser una figura de respeto y sobre todo que dice, si él está comprometido conmigo, pues yo voy a disfrutar mucho el deporte y cuando el equipo necesita de mí, pues lo voy a dar al máximo. Y eso me ha ayudado en tener esta parte de empatía con los jugadores para poder tener esa llave de su corazón y que puedan sacar su mayor potencial dentro del juego. Absolutamente de acuerdo, Félix. A mí me parece que el compromiso en una familia tiene que ver con aprender todos los días, con estar dispuesto a reconocer errores, con estar dispuesto a intentar, a esforzarnos, el tener esa determinación de ver un valor superior, el ver cuestiones existenciales que son poderosas y que nos guían en ocasiones de manera milagrosa para encontrar camino en la vida. Y todo surge de un compromiso, todo surge de una idea determinante de establecer hasta dónde estamos dispuestos a hacer por uno mismo y los demás. Y la verdad es que los ejemplos de los padres son extraordinarios. ¿Qué te parece, Félix, si ahora nos vamos a una parte de anécdotas, donde específicamente tú puedas compartirnos, iniciando con el deporte, ejemplos de experiencias propias que tú recuerdes como jugador, como coach, como directivo? ¿Qué te viene a la mente que quieras compartir con nuestros amigos acerca de cómo se dio este fenómeno del compromiso en tu propia experiencia deportiva? Me viene una a la mente, ¿no? En mi segundo año, jugamos contra Tec de Monterrey, en el Estadio Olímpico. Y realmente el desempeño del equipo fue muy malo, ¿no? Fue muy malo. Y a la mitad del juego, pues ya que nos metemos a los lockers, el público nos abucheó, ¿no? Y me dolió mucho ese abucheo, ¿no? Me dolió en el alma. No, ojo, no reprochándole al público, porque el público tenía todas las razones para abuchearnos, pero
sí, de la circunstancia del equipo, otro head coach, o sea, muchísimas cosas alrededor que me frustraron bastante y salí frustradísimo de ese partido. Y, y no encontraba la respuesta por ningún lado, ¿no? Y tuve que hacer un compromiso conmigo y con mi equipo, decir que no importa lo que tenga que hacer, pero yo, desde mi posición, voy a hacer todo lo posible y lo imposible para que no nos vuelvan a buchar dentro del Estadio Olímpico, ¿no? Y tú viviste una etapa muy, muy difícil, muy peculiar. 5 head coaches en 5 años de Liga Mayor. Evidentemente, mantener un compromiso como atleta con el grupo de jugadores debió ser una experiencia claramente retadora, ¿cierto? No, claro, claro. O sea, yo al principio estaba pues perdido, ¿no? No teníamos una guía, ¿no? Había diferentes liderazgos por ahí, ¿no? Algunas buenas opiniones, algunas malas, algunas muy malas. Y pues uno como jugador no tiene esas herramientas para poder eh, pensar qué es lo mejor para el equipo, ¿no? Y pues, desgraciadamente no fuimos guiados de la mejor manera, tuvimos 5 cambios de head coaches y pues sí, no fue una estancia totalmente llenadora en el aspecto de triunfos, pero pues sí nos dio estas experiencias retadoras para poder sacar otras cosas, ¿no? Y justamente a nivel personal, tuviste logros extraordinarios hacia adentro de la universidad, hacia afuera, en la liga, en condiciones muy inestables, y ser un capitán que en su 5.º año eh, tiene esta responsabilidad con tantos cambios, evidentemente es complejo. Sí, Entonces, sí, la verdad es que en mi año de capitán, pues fue el año en donde quería que nos fuera mejor. Yo estaba un poco con mucha responsabilidad de guiar al equipo hacia su mejor versión. Y fue donde, pues bueno, bajó mi rendimiento de 2006 a 2007, ¿no? Precisamente por esta parte de, pues sí, ahora yo era parte de esa cultura, ¿no? De esa cultura que debíamos cambiar dentro del equipo. Nos fue mejor al equipo, sin duda. Mi rendimiento en lo personal bajó un poco, pero pues bueno, sacrificamos el bien individual. Eh, antes de compartir yo brevemente una anécdota de mi experiencia deportiva en donde se manifiesta el compromiso, ahí me gustaría comentar que tomaste tú una decisión que en mi opinión tiene que ver con un compromiso institucional y tiene que ver con un compromiso con una filosofía. Cuando renuncias a la universidad, al puesto de head coach, ¿consideras que de alguna manera está vinculado esto con lo que menciono? ¿Esa decisión estaba comprometida con algo en particular? Sí, la verdad es que fue una decisión muy difícil de tomar, pero todo me orilló a eso, ¿no? Todo me orilló a que era la mejor decisión. Una, para no afectar al equipo, eh, el equipo está muy bien, o sea, hicimos cosas en donde pudimos reclutar. Yo siempre quise como head coach de Pumas, el dejar de ser víctima de que se llevan nuestros semilleros, se llevan nuestros semilleros. ¿Por qué ser víctimas si tenemos un gran programa de infantil, juvenil, intermedia? Y además la universidad más bien, la universidad ofrece posgrados de mucha calidad, ¿no? Entonces, teníamos esas herramientas para dejar de ser la víctima y ser el victimario, ¿no? No tanto el victimario, pero pues sí, estar al tú por tú y también poder reclutar de otros lados ofreciendo o invitando a los muchachos a que se sumen a las convocatorias de los posgrados de la UNAM. Y había ciertas cosas en donde yo no podía gestionar mi equipo de trabajo, no podía tomar decisiones con los chavos que sin duda fueron las que
me dieron todas las razones para dejar de ser head coach y poner mi renuncia. Claro, y yo lo percibo como un compromiso con los jóvenes, con la institución y con una filosofía que afortunadamente has desarrollado y que te ha proyectado hacia la comunidad, distinguiéndote como una persona positiva, sana y congruente. Yo les puedo compartir que dentro de muchas experiencias, hoy puedo destacar una cuando con un buen grupo de amigos eh, tomamos el compromiso de coachar una categoría juvenil en Texcoco. Fue la primera categoría juvenil del Club Toritos en Texcoco en 1987. Yo vivía en el sur, muy cerca de la universidad. Trabajaba en el grupo ICA, en el departamento jurídico, en, en la colonia del Valle estaba la oficina, pero salíamos a tribunales, a toda la ciudad. Lo mismo nos tocaba ir a un reclusorio, al oriente o al sur, o de pronto ir a los tribunales familiares, a los juzgados civiles, vaya, por toda la ciudad. Y pues teníamos que andar en auto y en metro. Y después nos íbamos a coachar hasta Texcoco y mis coaches auxiliares, recuerdo a José Jorge Cruz Elsner, el famoso Fepo, a Salvador Recendis, como mis dos coaches de cabecera que me acompañaban, que vivían en el norte y en el oriente y tenían otro trabajo. Y luego tenía ocasionalmente algunos amigos de Cóndores, Gerardo Cortés, Guillermo Orellana, que me acompañaban a Texcoco, y la comunidad de Texcoco fue extraordinariamente buena con nosotros, se portaron de maravilla, confiaron, pero se nos descomponía un Volkswagen que tenía yo rojo. A cada rato nos llovía en la carretera, caíamos en baches, nos quedábamos atorados. Cumplir esa temporada realmente fue un gran reto y tuvimos que revisar y cumplir nuestro compromiso con alegría, con voluntad, pero en condiciones muy, muy peculiares. La verdad es que ese carrito, después de todos los días ir por toda la ciudad y luego hasta Texcoco y regresar, y el lograr que nuestros compañeros de staff se mantuvieran comprometidos es algo que valoré muchísimo. Y la comunidad misma de Toritos en ese año se comprometió con nosotros, los muchachos, algunos dobleteaban posiciones. Fue una muy, muy bonita experiencia de compromiso propio y grupal. Eh, Félix, en el lado organizacional, empresarial, ¿qué nos puedes compartir? Experiencias, vivencias que para ti tengan, ya sea como profesor universitario, como consultor, como organizador deportivo. ¿Qué nos puedes compartir en el plano organizacional de alguna experiencia representativa del compromiso? Eh, el compromiso es uno de esos grandes valores que pues se está perdiendo, ¿no? Ya hay ahorita muchos atractivos para no poderte comprometer al trabajo. Y en la última conferencia que estuve, no sé, bueno, di todo lo que para mí significaba el compromiso y al final me llama una persona que estaba escuchando esa plática y le movió mucho. O sea, hay veces que tocas botones en los cuales la gente reacciona de manera muy sensible, ¿no? Y me dijo, yo estoy pasando por eso que tú en algún momento pasaste y eso es lo que me hace estar comprometido con esta empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque se interesó por mí
y no me queda más que devolvérselo al doble, ¿no? Y es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando necesitas algo, ya sea un consejo, una influencia o algo, eh, y alguien te lo da, el compromiso que se adquiere con la otra persona es maravilloso. Mencionabas tú hace unos minutos la empatía y creo que justamente esto que nos comentas conecta totalmente con ese ponerte en la posición de otros, el ser comprensivo de las necesidades de otros y encontrar una manera de salir adelante, de trabajar con ellos. A mí me parece que cuando en la vida organizacional se da esto, pues es muy poderoso y, y tiene mucho que ver con el respeto. Yo creo que cuando existe un respeto en la vida organizacional, la gente te demuestra voluntad. Por cuando se siente respetada y con empatía surgen este tipo de experiencias. ¿Qué más nos puedes compartir, Félix, en tu vida como profesor? Algunos testimonios de compromiso que puedas tú compartir con nosotros. Híjole, me han tocado casos fuertes, difíciles, pero sin duda el poder desarrollar proyectos que han llevadose a cabo y confiar, y bueno, no tanto confiar yo, sino hacer que los muchachos confíen en ellos mismos, ha sido muy enriquecedor porque a veces los chavos tienen tanto talento que solo necesitan esa habilidad, esa inteligencia emocional para poder tener un equipo ganador y creer en su proyecto. Y son proyectos buenos, bastante buenos que han salido de la UNAM y han podido dar a luz con un pequeño empujón de que ellos mismos creyeran en su proyecto. Eso me ha gustado bastante de ser profesor. Extraordinario. Y mira, yo puedo compartir con los amigos que amablemente nos ven y nos escuchan que he sido muy afortunado en los trabajos en los que me he desarrollado y en los proyectos que he dirigido, de encontrarme con gente muy valiosa. En el trabajo actual que tengo en el American School Foundation de Monterrey, eh, llegué solo, llegué a un grupo que ya estaba muy estructurado, que en ese tiempo, hace 21 años, contaba con un total, un staff con un total de 42 personas y a través de los años hoy tenemos 73 personas en ese staff, pero lo que yo destaco de una manera muy importante es que varios de los coordinadores los elegí hace 21 años y hoy siguen conmigo. Mis principales auxiliares, asistentes, ahí están de una manera muy comprometida. Mi asistente directa, Cindy Blanco, extraordinaria en su compromiso personal e institucional, de una manera que definitivamente permite que puedas tomar decisiones, que puedas correr riesgos, pero menciono a Cindy y por supuesto tengo todo un grupo de coordinadores y de coaches que llevan ya muchos años, aparte de estar con el programa, comprometidos con la misión de la institución y además aportando. El fenómeno que hemos establecido es un modelo de empowerment, de facultación, de facilitación, de habilitación, donde todos aportan y todos toman decisiones. De tal medida que yo tomo pocas decisiones de peso y ellos toman muchísimas decisiones todos los días. Entonces he sido muy, muy afortunado y quise destacar en esta ocasión esta experiencia de compromiso que hemos vivido en la vida organizacional en nuestro trabajo. Siempre, Félix, como lo comentábamos, inevitablemente la vida familiar
es la vida más trascendente, es el espacio más trascendente. Ya nos diste algunos comentarios muy poderosos de tu padre, de tu madre, experiencias realmente eh, que son inspiradoras para otros. ¿Qué nos puedes compartir? Otros episodios en tu vida, ya sea como padre, como hermano, como hijo, que te demuestren este espíritu, esta voluntad de compromiso. Eh, una gran anécdota, yo de inicio no quería jugar fútbol americano, ¿no? Mi mamá me lleva y esa no le gusta que la cuente, pero me lleva al campo de juego y pues, yo no quería entrenar, ¿no? Entonces lo que hizo ella fue agarrarme de la mano y correr conmigo. Antes se calentaban con vueltas y ahí iba yo con mi mamá dándome la vuelta. Obviamente, pues a la segunda vuelta le dije, mamá, ya déjame, aquí me quedo, pero ya esté para allá, ¿no? Y, y esa anécdota, pues me pareció entre esa parte de obligarme y esa parte, pues de que ella quería que me comprometiera hasta avergonzarme un poco, ¿no? Ahí dentro de los amigos. Esa temporada no me la pasé tan bien, no me gustaba el juego. Fue hasta un drill de esos salvajes que había antes de ruedas y, bueno, giras y tacleas a uno y luego giras y tacleas a otro y luego giras y tacleas a otro, en donde yo ya estaba muerto, ya estaba llorando y me dijeron los entrenadores, o tacleas a uno o aquí nos vamos a quedar todo el día. Y pues ya, saqué no sé de dónde fuerzas y me tocó contra el más bravo y ¡pum! Que lo tacleo. Ahí fue cuando me empezó a gustar el fútbol americano. Dije, empecé a decir, pues bueno, mi cuerpo no me dolió y mi cuerpo sirve para poder derribar a otros. Entonces ahí me hice defensivo y ahí empecé a disfrutar el juego después de un año y medio. Y ahí empezó mi compromiso con el juego, ¿no? Ahí empecé a disfrutarlo, a quererlo y a tratar de hacerlo, pues lo mejor, dar lo mejor de mí en el campo. Qué bonita escena. La verdad es que imagino a tu mamá corriendo contigo, dando las vueltas al campo. Como tú lo mencionabas, es increíble lo que un padre, lo que una madre está dispuesto a hacer por sus hijos. Y qué bueno que nos compartes ahora justamente esta experiencia. ¿Qué otras experiencias nos puedes compartir que recuerdes hoy en el entorno familiar? Mi hija que adoro, estar conmigo en la premiación cuando fuimos campeones con los Condors, que me acuerdo que lloró mucho porque yo no me llevé el trofeo, ¿no? O sea, nos tomamos fotos y al final, pues bueno, se la lleva la liga y y lloró mucho porque no nos llevamos el trofeo, ¿no? Y le dije, mi amor, pues no nos llevamos el trofeo, pero nos llevamos el triunfo y la gloria de ser los campeones, ¿no? Entonces esa anécdota también me da mucha risa y es parte de las enseñanzas que le dejo. No necesitamos algo físico para saber que lo dimos todo dentro del campo. Y que hay un compromiso con las reglas, en donde por más que quieras a tu hija, ese momento tiene un espacio de protocolos que hay que cumplir y eso para Claro, nada cambia el cariño que le tienes, ¿no? Y es una enseñanza el ver a un padre que está comprometido con ciertas reglas, con ciertos protocolos, pero también con ese cariño cercano y vivir ese momento con tu hija, ¿verdad? claro, sí, sí, sin duda, coach, así, tal cual. Yo puedo compartir, igual que muchos, como en tu caso, somos extremadamente afortunados de tener padres y en este caso madres muy, pero muy voluntariosas, con un gran espíritu, con un gran carácter. Yo siempre he dicho que si mi mamá jugara fútbol americano, jugaba de linebacker y en sus tiempos libres de quarterback. Es un espíritu enorme, es una persona que, pues, la verdad está comprometida con la vida. Solo por dar un ejemplo muy básico, muy pocos de los amigos que me conocen por muchos, muchos años
sabe que mi madre quedó huérfana de su madre, vio morir a su madre a los 10 años y después vio morir a su padre a los 12 años, a su madre de una enfermedad irreparable y a su padre lo mataron a balazos en el rancho. Ellos vienen de un pueblo de Charros en Jalisco y qué difícil para una persona tener esa experiencia tan traumática, siendo además la mayor de sus hermanos, y después ver cómo reparten a ella y a 3 hermanos más en 3 diferentes ranchos, siendo niños. Y mi mamá, digo, comparto esto porque estudió hasta 4.º de primaria y estudió hasta cuarto cuando ya tenía 11 años. Entonces, vivió circunstancias extraordinarias, milagrosas. Podría platicar 3 horas acerca de tantísimas cosas que ella ha hecho por sus hijos, por su familia, en este sentido de compromiso, en este además compromiso con la vida. Hoy va a cumplir 91 años, está con una fractura de pie, ya desde hace varios años sin poder moverse porque la taclearon y le lastimaron la cadera y el hombro, pero está comprometida con la alegría y cada que platico con ella me cuenta chistes y me alburea. Todos en mi familia somos muy serios, muy formales y mi mamá es la que nos cuenta chistes y hace bromas. Entonces a mí me parece ejemplar, entre muchas otras cosas, ese espíritu de estar cerca con la alegría de la vida, con encontrar cómo sí, el lograr cómo salir adelante ella y estar en condiciones de aportar para su familia y para su comunidad. Félix, estamos llegando al final, a la parte final de nuestro programa y nos quedan todavía algunos minutos donde yo creo que es importante para nuestros amigos el conocer qué significa el fútbol para Félix Buendía. ¿Qué te hace comprometerte con el fútbol, Félix? Mira, yo, más allá del fútbol americano, lo tengo como símbolo el balón, ¿no? El balón de fútbol americano. Y en el balón de fútbol americano tengo una palabra que dice voluntad, ¿no? Y para mí el balón es esa voluntad, ¿no? Es esa voluntad de no darme por vencido, inclusive en los momentos más difíciles, es esa alegría, ¿no? Que me da ver la sonrisa de mi hija, ese compromiso que tuvo mi papá con su familia, eh, y esa gran hermandad en la que puedo decir que hoy vivo con mis hermanas, mi familia y mis compañeros de fútbol americano, ¿no? Tan buenos amigos que tengo dentro de este mundo del fútbol americano. Y ahora también Dios me da la oportunidad de ser amigo de mis jugadores, ¿no? De compartir ya vivencias con ya muchachos que han tenido hijos, ¿no? Y para mí eso es el fútbol americano, voluntad, ¿no? Y fíjate que esa voluntad, qué bueno que lo tomas este concepto, porque justamente estamos dando vuelta a nuestro inicio. Iniciamos mencionando que precisamente el compromiso se da cuando se expresa una voluntad, cuando hay una declaración unilateral de voluntad y el individuo, la persona dice, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que deseo cumplir, estas son las obligaciones que yo adopto como propias y además estos son los espacios y las formas en las que yo quiero desarrollarlo. Y justamente eso es el compromiso. Entonces, cuando esa voluntad de acción, cuando finalmente, lejos de ser promesas, la persona decide qué es lo que quiere, cómo lo va a hacer, para qué lo hace, y a través de sus acciones puede permear hacia los demás y sobre todo obtener algo que tú mencionabas antes. Cuando estás en paz,
cuando sabes que has dado tu mejor esfuerzo, cuando sabes que has cumplido con esa voluntad y esas obligaciones, pues estás comprometido con la vida y además puedes caminar con la conciencia tranquila por la vida, ¿verdad? Claro, claro, que es lo más importante, ¿no? El saber que nunca utilicé esta maravillosa herramienta, esta maravillosa plataforma y ese propósito que nos puso como entrenadores para mi favor, ¿no? Siempre lo utilicé para crear entornos en donde mi jugador se desarrollara a su máximo potencial en esta parte holística que academia, atlética, social y espiritualmente, hacerlo lo mejor posible. Y eso es lo que me queda de satisfacción, el hacerlo todo para un bien. Y ese compromiso justamente, creo que es muy importante resaltarlo, Félix. Tú tocaste algunos aspectos que tienen todo que ver con este programa. El nombre de este programa es Aprender y Compartir. Y particularmente revisamos el ámbito familiar, el ámbito deportivo, el ámbito organizacional, nuestro impacto en la comunidad y la labor de un coach, como tú lo describes, es una bendición, es un gran privilegio el ser un vehículo de desarrollo humano, el tener estas condiciones y esta responsabilidad, permiten que cada día sea un gran día. Eh, ¿Recuerdas alguna práctica en la que tú definitivamente tuviste que demostrar un alto sentido de compromiso que puedas recortar ahora? Una práctica, pues una práctica en donde nos agarramos a golpes, ofensa-defensa, y mi papel, más que pegarles a los ofensivos, fue esta parte de mediar, ¿no? Y hubo un gran aprendizaje en ese entrenamiento, pues porque al final los dos somos Pumas, ¿no? Ofensa-defensa, y sí, los dos queremos ganarle a uno con el otro, pero al final tenemos que estar comprometidos para ganar el sábado, ¿no? No ganar el martes o miércoles y lastimarnos, ¿no? Sino tenemos que estar bien para el sábado. Esa práctica eh, me ayudó mucho porque lo más fácil era pues, ir a pegarle al otro, pero el utilizarlo como lección y como propósito para unirnos y tener el mejor rendimiento el día sábado, que eran los días que importaban, pues fue bastante valioso. Sin duda lo que mencionas, Félix, comprueba plenamente los atributos que hemos mencionado que tú ya tienes. Un mensaje final, Félix, que quieras compartir con toda nuestra comunidad acerca de qué significa el compromiso o cómo lograrlo. Pues bueno, muchas gracias, coach, por la invitación. Realmente me sentí como en casa. Llevamos pocas pláticas, pero esas pláticas son muy valiosas para mí, las tomo mucho en consideración. Me agregan mucho valor cada una de sus palabras. Y lo que yo digo es, todos tenemos al día de hoy una plataforma, ¿no? Una plataforma que nos hace que nos escuchen X número de gentes. Hay que guiarla, hay que alinearla con el propósito. Eso es lo que va a hacer que funcionemos con pasión, con esa pasión de, de agregar valor, con esa pasión de hacer mejor mi entorno para que podamos crear cosas maravillosas para este país, ¿no? Que este país que estamos jugando un partido muy duro, muy difícil contra una pandemia, pero estoy seguro que con ese propósito de cada uno, con esa plataforma bien utilizada, vamos a poder salir victoriosos de este gran partido. Muchas gracias. Extraordinario, extraordinario mensaje, Félix. Y amigos, como ustedes pueden comprobar, hemos sido enormemente afortunados de la compañía de un extraordinario atleta, sin duda un profesionista comprometido, exitoso, un universitario 100% y además un coach talentoso, un coach joven que ha desarrollado una plataforma por méritos propios, que ha tenido resultados importantes, pero que sobre todo
tiene una sencillez, una calidad humana y es un líder positivo, comprometido con su familia, con su entorno, con la comunidad. Y como lo hemos mencionado antes, amigos, somos enormemente afortunados de que estos conceptos, de que esta visión y este compromiso que demuestra el coach Félix Buendía es algo que nos beneficia a todos. Solo me queda recordarles a todos ustedes que por favor nos sigan en una transmisión nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche, en donde estaremos nuevamente en una emisión de Aprender y Compartir. Félix, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias, coach. Muy buenas noches.